Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bien, pues avanza la historia del diario de Luzma y me da mucho gusto estar aquí hoy porque precisamente está por iniciar la entrevista número 5. Me estoy dando cuenta que los expedicionarios, sin relacionarlos con aquellos que fallecieron de inicio, son 16, más los niños que nacieron ahí, que ahora son unos adolescentes. Bueno, realmente la lista es larga y apenas voy en el número 5, así que este libro promete ser un poquito grueso e interesante. Pienso que es muy divertido poderle dar voz a los personajes, imaginar circunstancias que no se han vivido y que en un momento determinado nos acercan a un lugar remoto en el que probablemente como asgardianos en el futuro pudiéramos estar, ¿sí? Habrá quien lea esas historias tal vez y muchas otras que hemos hecho como escritores asgardianos, nuestros compañeros que se encuentran algunos en el Parlamento, otros forman parte de la residencia de Asgardia, pero de todas las cosas que imaginamos, la realidad podría ser completamente diferente. Pero imaginar siempre crea una expectativa de lo que queremos que suceda en el futuro. Y bueno, cada característica de los humanos que puedan encontrarse en situaciones de alto peligro, podrían sentir una motivación al leer, por ejemplo, lo que hace Hadar y Ariel, ¿no? Que siempre están buscando la manera de salir adelante, de hacer sustentable el territorio que les ha permitido vivir, a pesar de todas las circunstancias que no son favorables para ellos. Esta entrevista va a ser complicada. ¿Por qué? Mm, todos ellos son gente muy inteligente y para una persona inteligente no es difícil darse cuenta cuando alguien siente algo por alguien. Y es el caso. El mejor amigo de Hadar es Ariel. Y Ariel siempre ha tenido en su corazón de una forma muy especial a Luzma. Asunto que mantiene con una distancia y respeto considerables y al mismo tiempo es algo que todos saben, es algo que no está oculto de nadie, pero que todos respetan y valoran, porque reconocen que los sentimientos de un ser humano, de un ser vivo, no se controlan, suceden. Y bueno, pues la entrevista va a ser precisamente con esa persona que siente esa admiración, ese respeto, esa ternura por Luzma y que es el mejor amigo de Hadar, Ariel. Pero ellos en este momento se encuentran en busca de un tiro de mina, de un lugar donde puedan encontrar riqueza en las entrañas de Hadarian. Por ello, se tienen que tomar una pausa, ya lo he comentado en Spotify, para que la entrevista pueda realizarse. Están regresando de ese lugar en la ladera de una montaña donde han descubierto que probablemente haya algo por descubrir en las entrañas de Hadarian. De ser así, pues sería una motivación porque podría ser minerales que les sirvan para su propio sustento o que puedan comerciar con Marte y la Luna. Eso es impresionante. Recordemos que estamos hablando del año 2050 más o menos, así que ya la expansión por el amplio y vasto universo ya es un hecho. Mm, Bien, pues es muy agradable poderles hablar hoy precisamente con este background o este fondo de pantalla que tengo que nos habla del invierno. Es la última vez que lo utilizo, ya para los próximos videos van a encontrar un diseño completamente diferente que nos habla de el inicio del año zodiacal que viene siendo la primavera, ¿sí? La vuelta del sol inicia precisamente ahí y pues bien vale la pena poner algo muy luminoso y muy característico de la temporada. Ujú. Así que, bueno, pues es lo que les quería anunciar y comentar el día de hoy. Y desde luego,
Gracias por acompañarme en Spotify. Me encantaría que me hicieran comentarios. Yo siento que esta historia es muy motivadora. Obviamente es ficción, pero en ella se encuentran circunstancias que muchos de nosotros podríamos imaginar. Y al menos eso es lo que yo creo. Bueno, pues me despido de ustedes y claro, les invito a que continúen conmigo porque junto a QS-33, Ariel y Hadar hicieron una expedición en el ciclomotor para poder contemplar las entrañas de Hadarian. Fueron con un detector de resonancia para ver si había alguna cavidad y si podían detectar algún elemento mineral diferente al que se encuentra en la superficie de ese inhóspito y agreste lugar, que sin embargo les ha recibido y les ha permitido la vida. Ujú, ahí vamos. Y recuerden que este libro va a ser largo. Y me encanta realmente. Cada paso que doy en él me hace pensar en un mundo imaginario que tal vez nunca vea, pero que al menos en mi mente y comentándolo con ustedes, ahí va a quedar. Hace unos días una persona me hizo recordar em, el viaje inesperado. Precisamente el viaje inesperado cuenta con 9 libros. Y al final hice una compilación de los 9 libros para que quedaran en uno solo. Creo que haré lo mismo en esta ocasión. Cuando termine el noveno libro de Cerrar las puertas al pasado y avanzar, bien valdría la pena compilar los 9 libros que hablan de este trayecto tan emocionante, el viaje de los asgardianos que se convierten en hadarianos al llegar al exoplaneta en la constelación del Centauro. Bueno, los planes ya se han comentado aquí y cuando yo comento las cosas me motivo porque digo, ya lo dije, no puedo echarme para atrás. Y eso es lo que no voy a hacer, echarme para atrás, jamás. Bueno, mi saludo para todos y claro, la invitación a que me sigan en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.